Hola, hola, bienvenidos. Bueno, comenzar con ustedes una semana más, 6:57 de hoy, lunes 9 de marzo del 2026. 5 semanas para votar, estimados amigos. Desde ayer, en realidad, menos ya de 5 semanas para emitir nuestros votos en las urnas en la primera vuelta electoral, domingo 12 de abril. Y yo quiero hacer algunas precisiones y algunos análisis, algunos comentarios sobre lo que se viene difundiendo. Voy a comentar sobre eso en primera instancia porque efectivamente a 5 semanas para votar se han dado a conocer algunas encuestas. Ya he comentado acá que en las encuestas locales realmente no creo, por el historial de equivocación enorme que tienen, sobre todo en la última elección, y en la anterior también, del 2016 hay que decirlo, pero refiriéndonos a lo que se ha publicado sobre la información que ha sido vertida sobre nosotros este fin de semana, el reporte de Datum refiere que Keiko Fujimori obtiene una ventaja en las preferencias electorales, alcanzando el primer lugar por encima del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, según el más reciente estudio de ellos, ¿no? 10.7% tiene de intención de voto Keiko Fujimori en esta encuesta particular, mientras que Rafael López Aliaga tiene 10.7 a 10. Es decir, es un empate, ¿no? Técnico, porque realmente no están dentro del margen de error. El tercer puesto se muestra bastante reñido entre 13 aspirantes, según Datum, ¿no? Yo estoy comentando lo que ha sido publicado por Datum. Ustedes sacarán sus conclusiones de lo que creen o no. Yo no creo en las encuestas. Y ustedes me han escuchado persistentemente decir. Sin embargo, hay que comentarlo porque es la foto que van filtrando a la gente. Y después me voy a referir a la información que las plataformas de intercambio financiero y de mercados sostienen, donde no ha habido un mayor cambio, y ahí pueden ustedes emitir su veredicto, ¿no? En mi opinión, más educado. Tercer puesto, reñido entre 3 aspirantes. Alfonso López Chao, de Ahora Nación, 5.5% de apoyo. César Acuña, representante de Alianza para el Progreso, con 5.2%. Carlos Álvarez, que postula por País para Todos, 5%. Entonces también ellos dentro del empate técnico, dentro del margen de error. En las siguientes posiciones aparecen Wolfgang Grosso, de Integridad Democrática, 4.2%. Más abajo Johnny Lescano, de Acción Popular, con 2.6%. Mario Vizcarra, en realidad. Esto es un error. Mario Vizcarra, de Perú Primero, 2.3%. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1.9%. George Forsyth, de Somos Perú, con 1.8%. Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con 1.4%. Y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1.3%. George Forsyth, y quiero comentar, es uno de los que no nos ha aceptado la invitación acá para entrevistarlo, con entrevistas agudas, desafiantes, específicas, técnicas, como son las entrevistas que hacemos en edición especial, porque acá no invitamos a nadie a preguntarle cuál es su sabor de té favorito. No. Acá se hacen preguntas estudiadas, analíticas, para que ustedes obtengan información. Bueno, George Forsyth no nos ha aceptado. Tengo entendido que Belmont tampoco, ¿no, Julio? Bueno, hemos intentado contactarlo y no hemos tenido éxito en contactar a Ricardo Belmont, que está hablando una serie de locuras, dicho sea de paso. La última que he escuchado el día de hoy, que dio una entrevista, es que los jueces y fiscales deben ser nombrados por votación popular. Eso me parece una locura. Ustedes imaginan una persona que no tiene ningún tipo de preparación para analizar, para filtrar, quien justamente va a decidir sobre la resolución de conflictos, el Código Civil, el Código Penal, nuestra libertad. No, eso tiene que responder a los criterios más preparados posibles. No es para hacer demagogia. Eso me parece una patinada monumental. Otra más de Belmont, que ha prometido que si no gana se irá del país. ¿Cumplirá? Porque no va a ganar la presidencia Belmont. Se irá. ¿Cumplirá su palabra? Otros candidatos suman 9.6% según Datum. Voto blanco, viciado ninguno, 23%.
y 15.5% de los encuestados aún no sabe por quién votar. Esa cifra me parece muy baja. Ese es otro motivo por el cual desconfío. Miro con profundo recelo y desconfianza, ¿no? Hay una encuesta de CPI que quiero comentar y después voy a hablar de lo que están consignando en las plataformas Kalshi que yo sigo, Kalshi y Polymarket. Han habido algunos cambios, no tanto así en los 3 primeros lugares, hay que decirlo. Comentaré la variación y ustedes después podrán cotejar, ¿no? Lo que les estoy diciendo de Datum, lo que les voy a leer a continuación de CPI y después lo que dicen los mercados, que es donde hay intereses de verdad. Y podría haber también una intención de manipular, ¿eh? Ojo, luego diré por qué. Previamente, un estudio de la empresa CPI señalaba que López Aliaga se mantenía en el primer lugar en intención de voto con 12.7%, un punto porcentual menos que en febrero, mientras Keiko Fujimori figuraba en el segundo puesto, alcanzando 8% por delante de López Chao, que reunía 5.6 puntos porcentuales. Mientras que Wolfgang Grosso, hasta ahora un candidato secundario, irrumpe con fuerza y alcanza el 4.8%, marcando un cambio significativo, ¿no? Bueno, 1.300 entrevistas a nivel nacional, considera el muestreo, urbano y rural, 2.7% el margen de error, y evidencia una reducción de indecisos del 30 al casi 21% en las últimas 2 semanas. Una reducción importante. Según Omar Castro, que es el gerente general de CPI, el descenso sugiere que un 9% del electorado ya ha definido su voto en los últimos 15 días, lo que puede modificar el escenario en las próximas semanas. Bueno, tendencias de intención de voto presidencial. Esto según CPI, ¿eh? Lo leo rápidamente. Rafael López Aliaga, primer lugar, 12.7%. Keiko Fujimori, puesto número 2, 8%. En tercer lugar, Alfonso López Chao, con 5.6%. Luego viene en cuarto lugar Carlos Álvarez, 5%. Wolfgang Grosso, a continuación, de Integridad Democrática, 4.8%. César Acuña Peralta, 3.4%. José Luna Gálvez, 3%. Mario Vizcarra, 2.5%. George Forsyth, 2.4%. Johnny Lescano, 1.9%. Roberto Sánchez Palomino, 1.7%. Ricardo Belmont, 1.4%. Tanto Fernando Olivera Vega como Enrique Valderrama tienen 1% clavado. Rafael Belaúnde Llosa, 0.9%. Roberto Quiabra, 0.8%. Y Rosario Fernández también tiene 0.8%. Seguido de Jorge Nieto Montesinos, Partido del Buen Gobierno, 0.7%. Otros candidatos, 2.3%. Blanco y Viciado, 16.4%. Indecisos, 20.8%. O sea que tenemos 37.2% entre los dos, más de 37% si sumamos Blanco y Viciado y la columna de los indecisos. Es bastante. Pero todavía no hemos llegado a los debates, todavía faltan 5 semanas, que una campaña es eterno, ¿eh? 5 semanas es bastante. Suena como poco porque efectivamente es pronto, pero en una campaña política es eterno. Acá, en la era digital, con herramientas como TikTok, etcétera, las redes sociales rampantes, una campaña puede tomar un curso distinto al que viene teniendo en 48 horas. En 72 horas puede haber otra foto. Bien, y yo quería referirme y no dejar de comentar lo que les había ofrecido Polymarket y Kalshi al día de hoy. Voy a tratar de comentarlas lo más que pueda hasta el día viernes 10, que haremos el último programa previo a la elección, en donde haremos un programa extraordinario el día D para reportar los resultados. Bueno, a esta hora, porque se actualiza en tiempo real, los 3 primeros lugares están absolutamente intactos, iguales a los que comenté la vez pasada, que mucha gente lo ha tomado como que, y me han llamado, y han comentado en mis redes como que yo estoy levantando a López Chao. No, yo me ciño por esto,
y yo emito opinión en base a data. Y la data muestra esto. Esta es la misma foto en las dos plataformas, Kalshi y Polymarket. Rafael López Aliaga, 39% en Polymarket. Alfonso López Chao en segundo lugar, 18%. Keiko Fujimori, 12% en tercer lugar. Luego viene en cuarto lugar Wolfgang Grosso con 9%, pero hay un detalle, ¿no? Acá esto se mueve en base a volumen, Polymarket. Rafael López Aliaga tiene más de $250,000 en volumen. López Chao, 64.568. Keiko Fujimori, más de 50.000. Y Wolfgang Grosso en cuarto lugar, pero con poco más de $2.300. Eso es muy sospechoso porque 2.000, o sea, puede ser una persona, un vaivén, un grupo de 2 o 3 personas que estén especulando y de ahí emites un resultado, ¿no? Jorge Nieto, que está después, tiene un volumen, está en quinto lugar Jorge Nieto, 44.500 con 8%. Roberto Sánchez Palomino, que ya había aparecido previamente, lo comenté, como era el cuarto lugar la semana pasada, ahora baja, tiene 4% acá, pero con casi $70,000 en volumen de transacciones, de movimiento. Carlos Álvarez luego 4%, $28,960. Mario Vizcarra también reúne volumen, 62.000, 1%. Carlos Spa, casi 20.000, 1%. Luego Ricardo Belmont con 1%, 1% también para José Williams, George Forsyth, Marisol Perestello y Johnny Lescano. El resto tienen todos menos de 1%. Entonces, básicamente, Rafael López Aliaga, básicamente 40%, un lejano segundo lugar, López Chao, con 18%, y luego Keiko Fujimori, 12%. Eso es Polymarket. Les leo Kalshi. Kalshi, otra plataforma, sitúa a esta hora en vivo, en tiempo real, en primer lugar a el exalcalde de Lima también, Rafael López Aliaga, con 40%. En segundo lugar, López Chao, Alfonso López Chao de Ahora Nación con 23%. Keiko Fujimori, Fuerza Popular, tercer lugar, 19%. Luego, los otros nombres que aparecen en Kalshi son Roberto Sánchez Palomino con 6%, Carlos Álvarez con 4%, George Forsyth con 2%. Esos son los otros que aparecen. No aparecen tantos como en Polymarket. ¿Yo qué opino? Que no ha variado. Yo pienso que los 1, 2 y 3 están intactos, están así. Y reitero lo que dije la semana pasada, no lo voy a volver a decir, ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Lo dije acá, creo que eso va a ocurrir y que tenemos que tomar todas las precauciones del caso. Y quiero aclarar un tema electoral, porque sigo escuchando, sobre todo en diputados, en senadores, los candidatos, hay un gran sector que nos quieren llevar prepotentemente de las narices hacia una nueva constitución, hacia una asamblea constituyente, quieren un proyecto refundacional del Perú. Y antes de votar este 2026, tienes que ver un cuadro que te voy a mostrar. Algunos candidatos prometen el oro y el moro con una nueva constitución, pero se olvidan de decirte que ese modelo de Estado empresario ya fracasó y nos dejó en la más absoluta miseria. Pasamos de un PBI per cápita de $900 a casi 7.000. No permitas que te quiten lo avanzado por un eslogan político. Aquí te quiero explicar por qué. Las cifras que ven en pantalla no son solo estadística. Constituyen el acta de defunción de un modelo que nos llevó al abismo y el certificado de nacimiento de la prosperidad que cambió el rostro del Perú. Pero hoy, de cara a las elecciones 2026, esa estabilidad está bajo fuego. Hay quienes en plena campaña están prometiendo refundar el país, tirando a la basura este avance. Vamos a analizar qué nos estamos jugando punto por punto frente a las propuestas actuales. En primer lugar, el motor económico. ¿Es inversión o control estatal? ¿Qué prefieres? Bajo la Constitución de 1979 teníamos un Estado empresario que lo controlaba todo. Estaba hasta en el water, literalmente. El resultado, un crecimiento raquítico de 0.2% y una inversión privada prácticamente inexistente de 0.5%. El Perú estaba estancado en un inmovilismo.
Entra la Constitución Política del Perú de 1993, la inversión privada salta al 4.5% y el crecimiento promedio al 4.8% anual. Sin embargo, candidatos como Antauro Humala en su momento, o sectores vinculados a Perú Libre en la actualidad, insisten en un modelo proteccionista y en devolverle al Estado un rol empresarial dominante. Ojo, por dar un par de ejemplos, Ahora Nación, Alfonso López Chau también y Ronald Atencio, Verónica Mendoza, Roberto Sánchez, todos ellos proponen esto. Lo que las cifras no nos dicen es que ese camino ya lo recorrimos y solo nos trajo escasez, miseria y pobreza. Luego está la estabilidad de tu bolsillo, de tu dinero, el rol del BCR. Ese es el punto más crítico. Con la Constitución del 79 el Banco Central de Reserva no era autónomo. Era la caja chica de los políticos. La maquinita de impresión imprimían billetes sin respaldo y nos lanzaron a una inflación promedio de 253%. La Carta Magna del 93 blindó el BCR. Y gracias a eso, la inflación bajó al 4.5% anual y el sol se convirtió en la moneda más fuerte de la región latinoamericana. Ni siquiera sudamericana, de toda Latinoamérica. Mientras candidatos como Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga, entre otros, defienden este candado macroeconómico, las propuestas de asamblea constituyente de la izquierda buscan precisamente revisar esa autonomía. Si el BCR, hay que decirlo con toda claridad, si el BCR pierde su independencia, volvemos a la maquinita y a la destrucción de tus ahorros. Tu dinero perderá su valor. Luego tenemos el dilema inexistente, en mi opinión, de apertura al mundo versus autarquía. En los años 80, el Perú vivía de espaldas al mundo, con un crecimiento de exportaciones de apenas 0.1%, si puedes creer esa cifra. No existía. La Constitución del 93 abrió las puertas a los TLC y las exportaciones saltaron al 5.2%. Hoy, el discurso de soberanía económica de figuras como Verónica Mendoza, el etnocacerismo, entre otros, pone en duda estos tratados. Pero miremos el cuadro. Sin apertura no hay dólares. Y sin dólares el PBI per cápita nunca hubiera pasado de los $900 a los casi 7.000 que alcanzamos en el pico del modelo. En cuarto lugar tenemos el impacto social, que es la variable humana. Muchos candidatos dicen que el modelo no chorrea, pero la realidad es que en 1990 la pobreza era del 58% y la pobreza extrema del 19%. Con las reglas de juego actuales que manejamos, la pobreza cayó de esas cifras al 20% y la extrema del 19% al 3%. ¿Hay brechas? Por supuesto que las hay. ¿En qué país no las hay? ¿En qué país libre no las hay? Pero el problema no es la Constitución, sino la incapacidad de los gobiernos para gestionar los recursos que el modelo genera. Cambiar la Constitución no va a hacer que un ministro sea más eficiente, pero sí puede destruir la generación de riqueza que financia la salud y la educación. En conclusión, la elección de 2026, que está a menos de 5 semanas, no es solo entre nombres. Es entre dos columnas de resultados. La columna de la izquierda representa el salto al vacío que proponen quienes quieren una nueva constitución para volver al intervencionismo. Y la columna de la derecha es el camino que, con errores y deudas pendientes, nos sacó de la miseria estructural. Así que antes de votar por una refundación, mira y digiere, interioriza esos números. La historia no se repite, pero rima. Y no podemos permitirnos volver a los ceros en el crecimiento y a los 3 dígitos en la inflación. Para que lo tengas muy claro. Son las 7:16, seguimos. En el Perú, la minería puede y debe ser una oportunidad para todos, estimados amigos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportarle al desarrollo de su país. ¿Quiere ser parte de este cambio?
Escribe a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos, estimados amigos, hermanos mineros artesanales y pequeños mineros, escriban ahí. Cambiando de tema, seguimos con la información del editorial. Bienvenidos a todos a la transmisión. Keiko Fujimori adelantó que su partido no daría el voto de confianza al gabinete de Denise Miralles el próximo 18, debido a las decisiones tomadas tras la crisis energética que enfrentamos y que involucra las clases virtuales para todos los colegios. En una entrevista concedida al programa Punto Final, la lideresa fujimorista señaló que le preocupa la reacción del gabinete, no solo ante las lluvias e inundaciones que afectaron distintas zonas del país, sino también por enviar a los escolares a la virtualidad. Como todo gabinete de izquierda, en vez de solucionar las cosas, lo que hacen es empeorarla con el pedido para que los niños y adolescentes no asistan a clases, es lo que señaló ella, diciendo también que la medida es facilista y vulnera el derecho de los niños a asistir a sus colegios. Creo que no están siguiendo bien la información. 75% de los niños van a los colegios públicos y de estos, entre el 85 y el 90% van caminando. Prohibir es desconocer el derecho de los niños. En ese sentido, indicó que deberían dejar que cada colegio tome la decisión respecto a la virtualidad en el inicio de las clases en respuesta a la crisis de energía. La salida que le están dando es peor que la solución. Si es que el gabinete no anula esta medida, lo más probable es que Fuerza Popular no vote por el tema de la confianza. La va a tener difícil el gabinete y yo no sé realmente qué cosa es lo que va a pasar al fin y al cabo, ¿no? Porque Renovación ya dijo que no se lo van a dar. No sé qué hará Avanza, probablemente Acuña y Podemos sí, porque están en la cama, ¿no? Con el gobierno, pero Fuerza Popular no. Entonces, muy fácil no la van a tener. Bueno, la presidenta advirtió que los colegios privados están obligados a dictar clases virtuales como medida frente a la crisis. Ella ha dicho que están obligados. En entrevista con Punto Final, defendió la medida. Necesitamos ahorro energético, es lo que dice ella. No sé cuántos de ustedes recordarán, pero si no lo saben se los digo, el Ministerio de Educación había anunciado que las clases virtuales en colegios, universidades e institutos públicos y privados serán del 9 al 13 de marzo debido a la escasez de gas natural en el país. Y otra cosa, el partido Avanza País anunció que no asistirá a la convocatoria de conversaciones con el gabinete ministerial presidido por ella y que su bancada no le dará el voto de confianza por considerar que es un acuerdo entre Alianza para el Progreso, Somos Perú y sectores de la izquierda. Entonces no tienen la votación ya de Avanza País, ni de Renovación, ni de Fuerza Popular. Veremos qué pasa. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, señaló que el manejo de la crisis energética en nuestro país por la rotura de un ducto de la empresa TGP en el Cusco ha evidenciado improvisación, incapacidad y ausencia de liderazgo. Bueno, anuncia por consiguiente Avanza País que no asistirá a dicha convocatoria. Quiero comentar una denuncia que se hizo también en los dominicales el día de ayer, y es que tiene que ver con César Acuña. Disculpen. Escuchen esto. Poco antes de renunciar al cargo para postular a la presidencia de la República en las elecciones generales que se avecinan, la gestión de Acuña activó una campaña publicitaria nacional con fondos del Gobierno Regional de la Libertad, que hasta hace poco presidía, y así lo reveló Cuarto Poder anoche. Según ellos, según el Dominical, se buscó que una empresa especializada en medios digitales ayudara a posicionar la gestión del Gobierno Regional de la Libertad en Facebook, Instagram y YouTube y todas las plataformas sociales que sean posibles. Las bases para promocionar la gestión contemplaban los criterios de segmentación obligatorios. A nivel geográfico se indicaba incluir Lima, sí o sí, Lima, La Libertad y las principales ciudades del Perú, justo en el inicio de la campaña electoral en la que postula, como es obvio, Acuña Peralta.
3 meses antes de anunciar su renuncia, el gobierno regional de La Libertad firmó la resolución que establecía un comité de selección a fin de contratar el servicio de planificación y ejecución de campañas digitales en redes sociales para visibilizar su gestión. Se estableció como finalidad pública de esta contratación el fortalecer la comunicación institucional y la transparencia de la gestión pública, posicionando las principales obras, proyectos y servicios implementados por el gobierno regional de La Libertad. Solo para este servicio se destinaron 479.000 soles, es decir, casi medio millón de soles en esto. Dar fuerza, impacto y presencia a las redes en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, para promocionarse él, ¿no? Esa es la verdad. El documento en cuestión señala lo siguiente: se asignará un presupuesto específico de 370.000 soles destinado única y exclusivamente a la inversión directa en pauta publicitaria en las plataformas digitales. Esto incluye plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads. ¿Ustedes saben lo que es 370.000 soles en pauta en eso? Yo estoy en este mundo, ¿eh? Yo sé lo que es. Es una bestialidad. Una bestialidad para gastar en eso. O sea, y esto viene de recursos públicos. O sea, el dinero de los peruanos, de los contribuyentes, está yendo a esto, a promocionar a César Acuña, y eso está mal. Eso hay que condenarlo. Bueno, renunció al cargo a César Acuña en octubre para cumplir con el plazo, y días después se firmó el contrato que daba paso a la estrategia de posicionamiento en redes sociales. La empresa ganadora fue GM Marketing Services SAC. GM Marketing Services SAC. Buen provecho. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? La estrategia duró poco más de 47 días. Y únicamente en la pauta digital, es decir, en la inversión destinada a promocionar cada publicación, se gastaron diariamente 5.286 soles, lo que hizo un total de 185.000. La mayor parte de la inversión en pauta digital se concentró en redes sociales. En Facebook y Instagram se destinaron 118.800, 60% del presupuesto total. En YouTube la inversión fue de casi 60.000 soles, mientras que el monto restante, alrededor de 6.500, fue destinado a motores de búsqueda con el objetivo de ampliar el alcance. Bueno, así realmente se manejan, ¿no? Esto. Para eso entran en política, pues, justamente. Acuña Peralta refirió que todos los contenidos publicitarios elaborados por el GORE de La Libertad fueron debidamente reportados al Jurado Nacional de Elecciones, cumpliendo así con la Ley de Publicidad Estatal en época electoral, que rige desde abril del 2025. Y bueno, algo tenía que decir, ¿no? El hecho es que es altamente cuestionable, sobre todo por el timing, ¿no? Que dispongan casi $500,000 de soles del dinero del contribuyente para ser gastado en eso. 7:25, se va a conectar en breves con nosotros el congresista Alejandro Muñante, quien también candidatea al Senado por Renovación Popular. Luego viene Enrique Castillo, periodista de larga trayectoria, para comunicar, para analizar en realidad conmigo la foto electoral, ¿no? En el momento, cómo está viendo la carrera electoral, las últimas cifras, las encuestas, si él le cree o no. Y por último, tenemos una entrevista con el ingeniero Luis Saavedra, que tiene que ver con China, en realidad. Él es magíster en inteligencia estratégica del CAEN, ya lo he entrevistado varias veces en este programa. Y vamos a hablar de una situación que viene afrontando Chile, en este caso, que ha tensado su relación con los Estados Unidos, que tendría implicancias también, potencialmente, con nosotros. Se va a enterar por qué cuando lo hablemos. Pero tiene que ver con China, cuando no, y en este caso tiene que ver con Chancay también, y cosas que se podrían dar. Abro el chat, son las 7:27, hay una donación y Chino ahí dice: tienes que ser más serio, te guías de una apuesta.
No, Chino, tendrías que ser un poco más serio tú antes de hablar tonterías. No son ninguna apuesta, son intereses financieros contrarios y adversos. Eso no es una apuesta. Hay una larga data, un mercado, es una plataforma de intereses financieros. No es una casa de apuestas como que va a ganar un partido, la U o la Alianza. No es eso. Hay intereses verdaderos, reales, a favor y en contra. Y lo serio es hacerle caso a quienes acertadamente han predicho las elecciones en todos los países donde las hemos monitoreado. Lo serio es no hacerle caso justamente a las encuestas que han manipulado acá y que nunca han tenido razón. Eso es lo responsable. Te invito a ser un poquito más responsable tú antes de comentar tonterías. Esto es lo que decía Muñante. Ya está en marcha el plan Caviar para repetir el 2021 y colocar a un nuevo títere de la izquierda en Palacio. 1, dice, inflar a Grosso para restarle votos a Rafael. 2, subir a Keiko para que la izquierda se envalentone y consolide su voto. 3, forzar una segunda vuelta entre Keiko y Chao. Y ya sabemos quién terminaría ganando. No caigamos otra vez en la misma trampa. Está en nuestras manos ahogarle la fiesta a los caviares. Digámoslo con claridad y sin tibieza. No hay más opción que Rafael López Aliaga. Eso fue ayer, a las 10:42 de la noche. Eso es en plena emisión de los dominicales, poquito después de algunos. Un montón de visualizaciones, a casi 90.000 visualizaciones del tuit de Muñante. Inflar a Grosso para restarle votos a Rafael. ¿Y está con nosotros? Ok. Bueno, seguimos. Y quiero comentar también el porcentaje de avance que ha sido anunciado respecto al ducto de Camisea, TGV, que en realidad me parecería una buena noticia. David dice, te comento que si pasan Keiko y López Chao, no pienso votar ni defender esta vez a Keiko como en 2021. Púdranse. Entiendo perfectamente tu malestar, David. Perfectamente tu malestar. Yo lo dije la semana pasada. No voy a estar repitiéndolo porque se puede percibir como otra cosa, pero yo creo que es... si pasa López Chao con Keiko, yo no creo que vaya a ganar Keiko. A buen entendedor, poquísimas palabras. Julio dice, ¿y si pasa Acuña con Keiko? Si pasa Acuña con... Yo no hay ninguna circunstancia para emitir un voto por el impresentable Acuña. Mira, ahí sí tendría que estar del otro lado Atencio, no sé, Pedro Castillo, ¿cómo se llama el otro? Se me ha ido el nombre, López Chao, alguien tan extremo que ponga en riesgo la libertad, que ponga en riesgo el sistema. No se me ocurre, o sea, y aún así, o sea, no veo ninguna situación en realidad en la que podría votar por el cáncer político que constituye César Acuña y Podemos. Aunque ustedes ven que en las plataformas financieras no están. Pero yo creo que ellos pagan para que los inflen. De verdad, yo creo que ellos pagan. Por eso no les creo, a las locales no les creo y me seguiré ceñiendo a los mercados financieros. Quiero hablar de el avance en la recuperación del ducto TGV, pero antes, 7:31, vamos con esto. TGP ha avanzado casi el 50% de trabajos de reparación del ducto del gas de Camisea, y eso lo ha dicho el mismo titular del MINEM, Ángel Alfaro, quien dice confiar que la empresa cumpla con el plazo previsto. Recordemos que el plazo previsto era el 14, más o menos la quincena, pero están diciendo que podría ser antes. 48% de trabajos de reparación del ducto de gas natural en el distrito de Mega Antoni, Cusco, según lo refiere el propio ministro. Y esto es lo que ha dicho, lo voy a citar para que no digan que yo lo he interpretado. La empresa nos envía reporte todos los días a las 8 de la noche. El sábado estaban al 33% y el domingo estaban al 48% de trabajos avanzados. Los primeros días no se avanzó casi nada porque se tenía que esperar que el gas se extinga.
Confiamos que se cumple el plazo previsto, salvo que haya una temporada de lluvia aluviónica, pero los pronósticos de clima son favorables, indicó el funcionario. También ha detallado que se mantiene el plan de TGP para solucionar la emergencia energética en 14 días, aunque el sector que dirige prevé que el suministro del gas natural podría adelantarse. Bueno, sería una maravilla, ¿no? Realmente. En otro momento explica esto. Va a entrar primero la tubería de gas, que debe estar llenándose el miércoles. Luego se llenará la tubería de líquidos el jueves y posiblemente el viernes ya tengamos gas en Melchorita, y de ahí tarda 12 a 16 horas en llegar al gas a la ciudad. Eso sería el sábado, por consiguiente. Entonces, sí se estaría cumpliendo, ¿no?, el plazo. TGP no ha presentado todavía el informe de las causas, pero se ha descartado cualquier atentado. Tiene que determinarse en todo el análisis final los resultados y las causas de la falla. Había personal ahí, algo ha tenido que pasar, tienen que explicar exactamente qué hicieron o dejaron de hacer para que ocurra este incidente. Bien, estamos esperando, si no se está conectando, vamos a ir con nuestra siguiente entrevista. Ahora, regresando brevemente al tema de los colegios privados, que hay gente que ha pedido que hablemos de este tema. Por un lado sí entiendo a la ministra que está tratando de que la gente no, en una crisis de desabastecimiento, no se desplace innecesariamente, y por eso ha decretado las clases remotas. Pero quiero ahondar un poquito más en lo que realmente dijo, porque en el primer día de clases virtuales por esta crisis energética, ella, Denise Miralles, aseguró que el 5% de colegios privados que no acataron la medida lo hizo porque estaba dentro de los criterios de excepcionalidad que figuran en la resolución del Minedo, porque esto se ha hecho justamente por resolución. Entonces, en conferencia de prensa, ella ha hecho un balance de lo que ha sido este primer día de clases remotas para colegios nacionales y privados del Lima y Callao, y todo esto se enmarca en la actual crisis, ¿no? Esta excepción se había oficializado el día de ayer y tendrá lugar hasta el próximo 14 de marzo. No obstante, la resolución indica que excepcionalmente las instituciones educativas que no cuenten con plataformas digitales, conectividad u otros medios que permitan implementar la modalidad remota pueden optar por la presencialidad. Al respecto, Miralles ha asegurado a la prensa que el 95% de colegios particulares ha acatado la virtualidad y que el 5% restante, según informó el propio Minedo, estuvo dentro del marco de la excepcionalidad dispuesta en la resolución. Entonces, ese 5% estaría calzado ahí. Si no fuera ese caso, seguro que se tiene que tomar las medidas respectivas. Hay órganos que se encargan de esa fiscalización. Indecopi, el mismo ministerio, tienen que determinar eso, porque acá lo que hay que entender es que esta no es una medida injustificada. La crisis energética que estamos viviendo, nos ha motivado a realizar esta disposición de las clases virtuales por 5 días, que incluso pueden ser menos dependiendo de cómo avance, porque necesitamos reducir la presión del traslado vehicular en Lima para evitar que la siguiente semana, que vamos a tener una demanda muy alta de traslados, ponga en peligro el adecuado funcionamiento de la ciudad. Entonces, horas antes, Guido Quintanilla, que es el presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados, la ANACOPRI, había indicado que en conversación con el viceministro de Educación le había asegurado que no habrían multas para colegios que opten por la presencialidad al estar dentro del marco de excepcionalidad. O no sabemos si ha habido o no. Bien, entonces seguimos. Vamos a ir a esta hora, 7:36, con nuestra entrevista que habíamos anunciado con el congresista de Renovación Popular, quien también es candidato al Senado, Alejandro Muñante. Alejandro, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Diego. ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien. Gracias por atendernos. Estaba comentando lo que colgaste en X,
el día de ayer que denuncias un supuesto plan desestabilizador o manipulador de las encuestadoras. Sí, así es, efectivamente. Mira, mira, a ver, uno puede tener muchísimas opiniones. De hecho, tú mismo también lo has tenido con respecto a la conducción de Rafael López Aliaga, del partido, etcétera, etcétera. Uno obviamente es libre de poder manifestar su opinión con respecto a las diferentes actitudes, posturas, etcétera, en esta campaña electoral. Sin embargo, también veo, ¿no?, que detrás de alguna de esas críticas, sobre todo malintencionadas, hay un plan desestabilizador que está obviamente también respaldada por las encuestadoras que quieren volver a repetir lo que ya pasó en el año 2021. O sea, esto no es nuevo, ¿no? La finalidad, a mi juicio, es nuevamente provocar el gobierno de la izquierda en nuestro país. Porque claro, si Rafael López Aliaga llega a desinflarse en las encuestas, como ocurrió en el año 2021, producto del crecimiento de Hernando de Soto, lo que va a provocar es que la señora Keiko Fujimori pase a segunda vuelta con un candidato de izquierda. En este caso se avisora que sería López Chau, ¿no es cierto? Y ante una segunda vuelta en ese escenario ya sabemos quién va a ganar, López Chau. Entonces, lo que nosotros estamos ahí evidenciando es ese plan precisamente para lograr que nuevamente nuestro país caiga en manos de la izquierda que tanto daño le ha hecho a nuestro país. En la foto que yo he mostrado de las dos plataformas financieras que yo siempre sigo para reportar y que han predicho acertadamente las elecciones en todos los países que hemos seguido, la foto no ha cambiado. En primer lugar, Rafael con una diferencia considerable. Segundo, muy posicionado López Chau. Tercero, Keiko Fujimori. Bueno, mira, esto ya es, digamos, el primer paso de una manipulación grosera al fiel estilo del año 2021. Ipsos Datum, justo en mis redes sociales también colgué una foto de la encuestadora Datum a un mes de las elecciones de 2021, ¿no? Y cómo olvidar la portada del diario El Comercio de la encuestadora Ipsos, ¿no?, a una semana de las elecciones. Entonces yo creo que si no se denuncia esto en este momento, ahorita, esto va a ser un efecto bola de nieve que seguramente las otras encuestadoras podrían replicar, ¿no?, cuando el próximo domingo comiencen nuevamente a mostrar los resultados de sus encuestas. Pero como parte de este supuesto plan que tú estás denunciando, también posicionas ahí a la figura de Grosso, que adrede la están tratando de inflar. ¿A quién le quitaría votos? Bueno, evidentemente le está quitando votos a Rafael, pero también le está quitando votos a, digamos, según lo que muestran las cifras, ¿no es cierto? Esto es lo que vemos de la lectura de la encuesta. Le estaría restando votos también a Carlos Álvarez, ¿no? Y bueno, al general William prácticamente lo ha anulado, ¿no? Según si nos dejamos llevar por lo que ha mostrado Datum. Sin embargo, sabemos que eso se tiene que contrastar con otras encuestadoras, pero evidentemente Grosso está creciendo en las redes sociales, algunos por impulso del propio candidato y otros porque evidentemente esto le conviene muchísimo a la izquierda caviar, porque significa pues restarle protagonismo a Rafael López Aliaga. Me interesaría saber qué opinas sobre dos puntos. Hay una preocupación legítima de un sector que no necesariamente es anti López Aliaga ni anti Renovación, de si la segunda vuelta efectivamente es López Aliaga, López Chau, si él tendría la capacidad de acercamiento a otras agrupaciones para lograr ese consenso y ese apoyo. Y en segundo término, lo que dijo la semana pasada acá Javier Bedoya, que dice que si gobierna López Aliaga por su personalidad incendiaria y confrontativa, en el Parlamento va a ser muy difícil lograr consensos. Mira, yo creo que digamos, el momento de la campaña para todos los que han gobernado, para todos los que han llegado, siempre es digamos, se juegan situaciones distintas, ¿no? Siempre aquellos que han sostenido un discurso a veces confrontacional, irruptivo, después cuando llegan al gobierno, pues se dan cuenta que ya no están en su papel de candidatos, sino en su papel de gobernantes. Y cuando se gobierna, pues se gobierna para todos. Eso es más que evidente. Yo creo que Rafael López Aliaga y Renovación Popular en una segunda vuelta va a tener que conversar con las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, sobre todo democráticas,
y bueno, tender los puentes que haya que tender, entablar las conversaciones que haya que entablar y sanar algunas rupturas que se han tenido que producto del fervor de la campaña se han evidenciado, ¿no? Eso es más que evidente, porque al final de cuentas, Diego, lo que va a importarnos a todos cuando veamos a un candidato de izquierda en segunda vuelta es la unidad del país, ¿no? La salvaguardia de la democracia, y ahí vamos a tener que comernos ego, que comernos insultos o que digamos tratar de apaciguar cualquier tipo de confrontación por el país, no más que por Rafael López Aliaga, por el país. Y de ganar la presidencia de Rafael López Aliaga, ¿tú crees que él podría ser un articulador en la Cámara Baja y en la Cámara Alta para lograr consensos? Yo creo que sí, y porque además Rafael va a contar con un equipo de un gabinete, ¿no? Un gabinete, un primer ministro que ya lo ha señalado, va a ser un gerente, ¿no es cierto? Y un gerente sabe que tiene que encontrar los consensos y las vías necesarias para lograr los objetivos. Yo creo que en ese camino también los congresistas, los que seamos elegidos senadores, diputados por la bancada de Renovación Popular, vamos a tener que hacer un trabajo de concertación. Y el mismo trabajo, Diego, que hemos hecho, por ejemplo, en este periodo, que a pesar de las confrontaciones políticas que hemos tenido, hemos podido llevar a cabo y aprobar muchos proyectos en relación a la defensa de la soberanía, en defensa de la vida, en defensa de la familia. Eso ha demostrado que en la práctica, evidentemente, hay que trabajar en los consensos, y eso va a ser importante de cara a lo que se viene, porque, por ejemplo, ¿no? Rafael propone la reducción del Estado de 19 a 6 ministerios. Eso no lo podría hacer solo el presidente de la República. Eso necesariamente pasa por una reforma del Estado que va a parar en el Congreso. Y es ahí donde se va a tener que trabajar muchísimo. Hablemos de ti momentáneamente. ¿Por qué estás yendo al Senado? ¿Qué cosa es lo que consideras que hay que continuar? ¿Cuáles son tus motivaciones y lo que estás proponiendo? Mire, Renovación Popular como partido es un partido joven, es un partido, digamos, nuevo, que ha entrado a la batalla política desde el año 2021, con principios claros, con fundamentos claros, un partido pro vida, pro familia, pro patria, pro libertad, y evidentemente también hemos tenido que acudir a rostros nuevos, ¿no es cierto? Entonces, los que ya hemos sido congresistas en este periodo, creo que la experiencia que hemos ganado, podríamos hacer un buen trabajo en el Senado y dejar que otros congresistas puedan llegar a la Cámara de Diputados. Hay algunos congresistas de mi bancada que están postulando a la Cámara de Diputados, y es porque la gran mayoría de ellos son regionalistas, no vienen de provincia. Y la verdad que a veces postular para el Senado Nacional puede resultar muy tedioso, muy agotador. En mi caso, creo que tengo la capacidad para poder afrontar una campaña nacional, y de hecho lo estamos afrontando, y esto me permite a mí dar, digamos, paso a que nuevas generaciones de parlamentarios de Renovación Popular lleguen a la Cámara de Diputados y de esa manera trabajar juntos, porque claro, nosotros nos hemos destacado por promover muchas leyes, pero creo que también es importante el trabajo del Senado, porque el Senado va a ser el filtro de las leyes, ¿no es cierto? Y con la experiencia ganada, creo que vamos a tener que pasar un buen filtro a las leyes que se propongan en diputados. ¿Y qué cosas se puede hacer desde la Cámara Alta para un poco, no sé cuál sería la palabra en realidad, pero un poco estrechar el vínculo tan distante que se percibe entre la población y el Congreso en este quinquenio, que en algún momento hay que lograrlo? Bueno, se pueden hacer muchas cosas. De hecho, para todos los que lleguemos a la Cámara del Senado en este año 2026 va a ser una experiencia nueva, ¿no? Muchos, incluso yo mismo, prácticamente era un infante cuando existía Senado en nuestro país, ¿no? Va a ser una situación incluso hasta sui generis, porque las funciones que tiene el Senado hoy seguramente en algunos casos dista mucho de lo que pasaba en el año 90, así que vamos a tener que aprender todos juntos. Sin embargo, la Cámara que está llamada a ser más cercana a la población es la Cámara de Diputados, porque justamente ahí están los representantes, ¿no? Ellos son en sí, como se conoce en Estados Unidos como la Cámara de los Representantes, ellos son los que van a hacer, por ejemplo, las famosas semanas de representación, no los senadores, ¿no? Entonces, sigue siendo una tarea fundamental de la Cámara de Diputados el estar muy cerca de la población. Por supuesto que el Senado también tiene que hacer su parte desde otras instancias, con otras, no sé, con otras acciones, pero igual el Congreso en su conjunto tiene que ser un poder del Estado que esté muy cerca de la gente. ¿Cuáles son los valores que tú dirías en ninguna situación estarías dispuesto a negociar? Bueno, jamás transaríamos con el comunismo, ¿no? Eso es evidente.
jamás transaríamos con el progresismo, no al aborto, no a la unión civil, no al matrimonio homosexual, no a la identidad de género, no a la maternidad subrogada, no a la ley de crímenes de odio, etcétera, etcétera. Eso es algo que nosotros, O sea, para nosotros no negociable, en ninguna situación. de ninguna manera. No hay forma de tolerar que este tipo de leyes puedan, digamos, aprobarse en el país, ¿no? Si sucediera eso en la Cámara de Diputados, allí vamos a estar los senadores para hacer una férrea defensa de nuestra institucionalidad, de nuestras leyes y también de los valores que fundaron nuestra nación. Bien, vas al Senado Nacional, ¿quieres decir tu número y te doy los minutos finales para que te dirijas a la audiencia directamente? No, muchas gracias, Diego, siempre por la oportunidad. Voy al Senado Nacional con el número 3 por Renovación Popular. Como bien se sabe, el Senado Nacional es una instancia donde la gente de todas partes del país puede marcar el símbolo de la R y escribir el 3. No hay ningún tipo de restricción. Lo pueden hacer los ciudadanos que viven en Tumbes, en Tacna, en Piura, en Chiclayo, en toda parte del país, y también los que viven en el extranjero. Algunos preguntan esto, por eso siempre es bueno aclarar. Para los amigos, los hermanos, los compatriotas que viven en el extranjero, en cualquier parte del mundo, que están habilitados para votar, también pueden marcar la R y escribir el 3 para el Senado Nacional. Nuestro trabajo va a ser el mismo que hemos sostenido hasta el día de hoy y con mucha más firmeza y mucha más vocación. La defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la patria y la defensa de la libertades. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. Gracias a ti por atendernos, Alejandro. Alejandro Muñante con nosotros, candidato también al Senado. Ahí tienen su número, su agrupación ya la conocen, Renovación Popular. 7:48, acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Cuando se trata de jugar también debería ser así. Por eso les recomiendo Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibes 40 soles sin rollover para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet, reglas claras y juego responsable. Seguimos, esto sigue en marcha, viene Enrique Castillo conmigo, destacado periodista, que ya está con nosotros en la mesa, bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. A ti las gracias por la invitación. ¿Cómo ves la foto? Hay gente que está un poco, ve todo con recelo, ¿no? Las encuestas. ¿Cuál es la foto que tú estás viendo? Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que tomar con mucha calma estas encuestas porque yo veo, más que en otros procesos electorales, tres fotos muy diferentes cuando miras las encuestas. Yo sé que no hay que comparar las encuestas, pero cuando las diferencias son tan grandes, te llama un poco a la reflexión y de repente a pensar que o la muestra o las metodologías pueden significar algún tipo de diferencia grande. En las últimas encuestas, veamos un solo ejemplo, ¿no? El general Williams tiene una subida grande y de pronto en otra encuesta, casi a los pocos días, el general Williams desaparece. En unas sube Keiko, en otras baja Keiko, en otras sube López Aliaga, en otras baja, en otras sube Grosso lo suficiente como para ya casi estar en el tercer lugar. Entonces, las veo no te digo con desconfianza, pero sí con, digamos, posibilidad de ser tomadas con pinzas, ¿no? ¿Tú crees que mantiene un voto escondido el fujimorismo? Si alguien tiene un voto escondido, no creo que sea el fujimorismo, es mi pensamiento, porque el antivoto es muy alto, declarado. Entonces, creo que sí, Keiko ha tenido una tendencia, porque ha tenido una mayor exposición, porque de alguna manera ha tenido un manejo un poco más, más prudente, en esta época, pero si tuviera un voto escondido, yo creo que a estas alturas ya estaría un poquito más revelado, es mi opinión. Ok, de las que manejamos ahora, CPI, Datum, SIC también, ¿cuál crees que es la más acertada, según lo que tú sientes en la calle? Me cuesta trabajo, te diría, me cuesta mucho trabajo saber cuál es la más acertada. Mi sensación cuando lo vemos por candidatos es que una caída de más de 3 puntos de López Aliaga me resulta difícil de creerla por ahora, porque no creo que el golpe haya sido muy fuerte. Sí creo que un estancamiento o una ligera baja
podría haber sido importante, porque él tiene una campaña en la que se le nota un poco agotado, cansado, irascible, más duro de lo que en realidad debería ser o debería estar. Todo en la vida tiene sus dosis. Cuando excedes las dosis es un boomerang. Uh-huh. Cuando la dosis no es lo suficientemente alta, no funciona. Entonces, eso puede tener. Hay quienes dicen que a López Aliaga lo ha golpeado la censura Gerí. Yo creo que eso ya está muy lejano. Creo que, en todo caso, el Perú ha tenido otros acontecimientos mucho más grandes y que Gerí ya forma parte de la historia en el cajón número 4. No creo entonces que eso lo haya golpeado mucho. Uh-huh. Si lo ha golpeado algo, creo que ha sido el mismo López Aliaga. Porque hay un fenómeno del cual no se habla tanto ahora. Se habla más bien de falta de entrevistas, le falta ir acá, exposición, pero hay un fenómeno que es la sobreexposición mediática. Y también. creo que eso le ha pasado la factura. En prensa nacional. Porque antes de empezar estos últimos viajes de la última semana, él estuvo presente en todos los programas, habidos y por haber, de streaming, de televisión tradicional, y ahí es donde su mensaje se hizo más duro, ahí es donde su mensaje se hizo más confrontacional de lo que ya era anteriormente, y creo que eso de alguna manera lo desgastó. La aparición de Grosso generó, de pronto parece entre los jóvenes, la posibilidad de mirar con cierto interés una alternativa que pudiera dar un poquito más de frescura a una opción de derecha. Pero no sé si tanto como para subir de 1 a 4, porque si lo miras así, si nosotros tomamos, digamos, como referencia la encuesta de Datum, los 3 puntos que bajó López Aliaga podrían haber sido los 3 puntos que ha subido Grosso. Le quitó. ¿No es cierto? O sea, ha habido un traspaso de esos votos. Uh-huh. Podría suceder, yo no digo que no. Pero sin embargo, no veo, por ejemplo, la exposición de Grosso como la exposición de un líder que de pronto emerge con una fuerza propia de un político que quiere ganar la presidencia. Todavía no la veo así. Todavía la veo como un hombre que efectivamente, aparentemente no tiene pasado, que tiene, digamos, una presencia importante, pero todavía su mensaje no termina siendo la de un político visionario capaz de ejercer un liderazgo que arrastre mayorías. Pero ¿identificas o crees que hay alguien que va a pasar lo que pasó con Castillo la vez pasada, que ni siquiera estaba en el radar y de la nada ganó la elección? Si hay alguien que pudiera ser así, digamos, estarías pensando en Grosso. No veo a nadie más. ¿No ves la potencialidad de que sea un Atencio? No. Ninguno de ellos. Yo no lo veo. Claro, yo he estado mirando las tendencias, digamos. Uh-huh. No veo eso. Recordemos que hay una cosa importante. Yo he comparado el caso de Fujimori y de Castillo, ¿ya? Uh-huh. Y el caso de Fujimori y Castillo son especiales porque detrás de ellos habían comunidades muy importantes. Fujimori y los evangélicos. Así es. Y Castillo y el magisterio. Y no son poca cosa, ¿no es cierto? Los sindicatos magisteriales que empujaban a Pedro Castillo, estás hablando pues de entre 300.000 y 500.000 personas. Uh-huh. Y los evangélicos de Fujimori eran muchos. Y por otra parte, a Fujimori y a Pedro Castillo los impulsaban partidos políticos que tenían una fuerte oposición a las cabezas en las encuestas. El Partido Aprista le hizo la guerra a Vargas Llosa y Perú Libre le hizo la guerra a los que estaban empujando las primeras, incluido Lescano e incluida Verónica Mendoza. ¿No es cierto? Porque los llaman traidores. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, el discurso de Grosso no es ese. No lo ves como un opositor a López Aliaga, no tiene un partido detrás que lo esté empujando con oficio, porque el APRA de Fujimori tenía mucho oficio,
Perú Libre también tenía pues una trayectoria buena y mala. Entonces yo no lo veo a Grosso, por ejemplo, impulsado en ese nivel de trabajo político, claro. Y tampoco lo veo a él con esas, ya te digo, agallas de un candidato que tiene fuego aquí en la boca del estómago y que quiere llegar. Y después no veo a nadie más para contestar tu pregunta. Por ejemplo, Nieto, ¿no? Otros candidatos. No los veo en ese rush final que te permite decir, sí, a estas alturas, porque todo el mundo decía que en esta época es donde empezó a subir Pedro Castillo, ya nos pueden dar una sorpresa. Yo no lo veo. No lo veo hasta ahora. Sí. Ahora, respecto a la figura de Alfonso López Chao, al margen de las encuestas locales, las dos plataformas de mercados de predicciones financieras que yo sigo, mal que bien lo sitúan ya, lo consolidan en un segundo lugar. ¿Cómo entiendes tú ese fenómeno? Porque es una persona que no es mediática, habrá dado 2 o 3 entrevistas a medios muy afines. ¿Cómo logra construir esa masa? ¿De dónde sale ese reconocimiento? Mira, yo lo que sostenía era las encuestas, lo que sí todas coincidían es que había un entre 48 y 50%, o entre 45 y 50% de peruanos que no habían decidido su voto. Y que ninguno de los actuales candidatos terminaba generándoles confianza, que eso es muy importante, o convenciéndolos. Ese 48%, de todas maneras, tiene que optar por alguien. Y entonces, dos cosas se veían como muy importantes: exceso de candidatos en la derecha y ausencia de candidatos potables en la izquierda. ¿Qué tenías? Se fue Bermejo, se fue Vizcarra, que uno podría decir que es centro-izquierda, desaparecieron otras opciones y se quedaron López Chao, Atencio y Sánchez. Son las 3 opciones que tienes en la izquierda, no tienes más. Entonces, ese 50% o 48, 45 estaba integrado por gente de derecha, de centro y de izquierda. Y la gente de izquierda tenía que decantarse por alguien, porque no iba a votar jamás por Keiko, por López Aliaga, por Acuña, ni por Carlos Álvarez. Entonces, yo creo que el crecimiento, la consolidación de López Chao tiene 2 aspectos. Uno primero, que supo jalarse gente a sus listas que tenían presencia en las regiones, oficio político y exposición. Tú puedes estar o no de acuerdo con Mirta Vázquez, pero de que tiene un bolsón electoral en Cajamarca, lo tiene. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con Indira Wilca, pero son gente que mueve masa, sí, que sabe manejarse políticamente en los sectores en donde ellos tienen fuerza y en donde su discurso, cualquiera que sea, tiene audiencia. Entonces ese es uno, supo elegir parte de su gente. Y lo otro es que ese electorado que no sabía dónde ir ha dicho, bueno, pues lo más inteligente en la izquierda termina siendo López Chao. Entonces voy conformándome con López Chao. No es me entusiasma López Chao, es me voy conformando con él. De lo que hay es lo mejor. Entonces me voy animando por él. Es un voto un poco más ideológico, entonces, que voy a votar por la izquierda. Yo creo, sí. De eso estoy convencido, de que es de la izquierda, ¿qué cosa es lo mejor? Lo mejor es López Chao. Me quedo con él. Hay gente que ha respondido múltiples encuestas diciendo que va a tomar una decisión una vez ocurran los debates. Pero con el formato de debates que tenemos, ¿tú crees que eso ayude a dilucidar dudas realmente? No, porque, ya han habido algunos debates, ¿no? Entre gente de listas. Sí. Bueno, pregunta cuántos peruanos lo han visto. Y en este caso, yo entiendo que sí puede haber más interés por las presidenciales, pero nadie se va a sentar 3 días a ver los debates completos. Claro, en dos rondas. Son 3, ¿no? 3 por vez, 2 rondas. Así es. No. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esto es como cuando ves los partidos de fútbol, ¿no? Los que van a pasar por televisión. Van a decir, ¿dónde está Keiko? Acá está Keiko versus, no sé, pues, claro, como si fuera un cuadro. Exactamente. Entonces voy a ver ese encuentro. Me interesa el encuentro, el grupo 3, me interesa, o el grupo 4, o el grupo 2.
pero ya no vas a ver todos. Ujú. Entonces, no es que tú vas a ver el desempeño de todos para de ahí elegir, no. Vas a ver el desempeño de los que te interesan para reafirmarte, confirmar o descartar. Entonces, en realidad ya tienes en tu cabeza Claro. un cierto nivel. Si eres de izquierda, tú lo que vas a hacer es confirmar si es López Chao o es Sánchez. No vas a decir, no, yo soy de izquierda, pero voy a ver si me animo por uno de derecha. Eso no va a ocurrir. Como a la inversa. Si eres de derecha, no vas a decir, de repente me impresiona Sánchez o me impresiona López Chao. No lo vas a hacer. Me convenció. Claro. Así es. No. Lo que vas a hacer es decir, bueno, voy a ver si me convence, si me defino por Keiko, por López Aliaga, por Grosso o por Álvarez. Esa va a ser tu baraja. Ujú. Si estás en ese sector. Si eres de centro, de pronto, pero aún así, ¿a qué le llamas de centro? Yo no encuentro a alguien que diga de centro y hoy, a ver, de repente me convence la derecha, me convence la izquierda. Eso no puede pasar. No. Eso no va a pasar. Y aparte el formato interminable, 3 jornadas enteras. Entonces, todo el día. eso es imposible hasta físicamente, porque Ujú. trabajas, estudias, físicamente Claro. es imposible. Sí, totalmente. Ahora, para terminar, quiero preguntarte por el voto de confianza. ¿Tú crees que se lo va a obtener? Mira, yo estaba convencido de que sí, hasta la semana pasada. Hoy, yo creo que el manejo que están haciendo le va a dar la justificación perfecta a quienes, ahora sí, pensando en las elecciones, van a intentar darse la razón con relación a que esto era un desastre anunciado, Ujú. ¿no? Y entonces yo creo que o va a ser muy ajustado o vas a tener muchas abstenciones, desapariciones y votos en contra, como para que de repente una primera ministra que creo que está pecando de exceso de protagonismo y quemándose sola, va a ponerse en riesgo, porque Diego, si tú tienes un ministro de educación que es tu fusible, lo haces que se pase él y que enfrente esta andanada de los padres de familia. Ujú. No te expones como primer ministro, porque de ahí ya no hay fusible. Ahora, la primera ministra, hay que decirlo, ha perdido autoridad, porque da una medida, los padres se le rebelan, los colegios se le rebelan y termina después diciendo, bueno, no importa ya, voluntario. Entonces pierdes autoridad. Entonces, frente a eso, esa sobreexposición de la ministra y esa falta de capacidad política de utilizar a sus fusibles para en determinado momento sacrificarlos antes del voto de confianza y decir, bueno, ministro de Educación, falló usted, pues, le falló la medida, chao, váyase que yo traigo a otro. Y con eso solucionas el problema. Pero ahora, ¿cómo hace si ella se ha puesto de fusible? El fujimorismo ha dicho, no le doy el voto de confianza si mantiene la medida de que los escolares no vayan al colegio. Y lo mantuvo esta noche. Así es. Ahora se ha puesto un poquito más flexible, pero ya no ella, el Ministerio de Educación. Sí. Entonces, esas cosas te quitan autoridad. Y si tú te expones a que te quiten autoridad, es porque realmente políticamente estás perdiendo y vas a ser blanco de muchas cosas. Ok, ¿no? entonces Fuerza Popular avanza, ya lo dijo, y Renovación no le van a dar. No le van a dar. APP también se ha puesto medio de costado, sacó un comunicado exigiendo que se solucione el problema. No me extrañaría que en determinado momento también le baje el dedo, ¿no? Qué impredecible, ¿no? Una vez más, estamos en un terreno que es difícil de anticipar. O sea, mira, un tubo puede golpear a una primera ministra y tumbársela. Es serísimo. Así es. Lo que ha pasado. Absolutamente. Y no sabemos además qué otras consecuencias podría llegar a tener. Pues claro, tú arreglas este tubo, pero el trauma que te ha generado a la población en general y las consecuencias económicas, porque yo no creo que la gasolina vuelva a bajar a los niveles de la semana antepasada. Ya subieron los taxis, ya subieron sus tarifas, ¿tú crees que la van a volver a bajar? Entonces eso va a generar no solamente un tema inflacionario, por más mínimo que sea, sino que te va a generar un trauma que va a demorar en ser recuperado por la población. Y eso afecta obviamente a una primera ministra que, si en determinado momento aparecía como la voz sensata, los gremios empresariales la defendían su permanencia, ahora los gremios empresariales le han dado la espalda y la han criticado. O sea, hay un comunicado de Alex muy duro para con la primera ministra y las medidas que dio en un primer momento.
Entonces mira qué fácil y qué rápido pierdes el apoyo de alguien por una decisión equivocada o por un hecho que podría haber sido mucho más grave, ¿no? Pero la presión social que se va a derivar del aumento de las tarifas, eso no se va a ir. Eso, incluso si se van ellos, eso va a seguir. Absolutamente. Quien venga. Absolutamente. O sea, porque, otra vez, los taxis no van a volver a recuperar el precio. Ya lo fijaron ahí se queda. Y te van a decir que eso es la gasolina y que puede ser y que lo que sea. Ya no van a bajar. Y eso va a generar, ya generó, un malestar en la población. Un malestar que se quedó. Y que, como te digo, va a tener otras repercusiones. No solamente eso, sino que ahora también empezamos por una presión sobre el tema de si renegocias o no renegocias el contrato con TGP. Sobre si debes tener o no debes tener 2 o 3 tubos más. Sobre si cambias la matriz energética de tu casa y te quedas con GNB o vuelves al GLP, ¿qué haces? Entonces, esto, como te digo, genera un trauma del cual va a ser muy difícil de salir y que políticamente le hace muchísimo daño a este gabinete. Insisto, cuando tienes una situación de esa que tú no controlas, lo que sí puedes controlar es el funcionamiento de tu gabinete frente a una situación de crisis como esta. Para esas son los manejos de crisis. Pero cuando la número 1 pone su cabeza en la guillotina, ¿qué haces? ¿Dónde estuvo el ministro de Energía y Minas? Lo hemos escuchado en diferentes entrevistas. ¿Dónde estaba el ministro de Educación? ¿Ha salido por todos los medios? No. Prefirió salir la primera ministra. Y eso para mí es un error estratégico desde el gobierno. Esperemos que lo del gas por lo menos se solucione rápidamente. Muchas gracias por venir. Encantado, Diego. Enrique Castillo. Muchas gracias. Con nosotros, 8 y 9. Mantén tu negocio siempre listo con Agua Iglú. La hidratación que acompaña cada jornada de trabajo. Elige la presentación que mejor se adapte a tu equipo. Botellas, cajas o bidones. Ideales para oficinas, restaurantes, almacenes, fábricas y todo tipo de negocios. Realiza tu pedido de forma rápida al 998-197-138. Y si necesitas hielo, ya sabes que los encuentras en todos los Tambo y Oxxo. Conoce más en sus redes sociales. Iglú refresca tu vida. Para nuestra última entrevista estamos enlazados ya, me parece, con el ingeniero Luis Saavedra, magíster en inteligencia estratégica del CAEN, para los importantísimos temas desde el enfoque que procuramos en este programa, defensa, soberanía, inteligencia nacional. Luis, gracias por atendernos, bienvenido. Buenas noches, mi estimado Diego, buenas noches a todos los televidentes de tu importante programa. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es el cable Chile-China Express y por qué se deriva de ahí la reciente tensión entre CAST y la Casa Blanca? Bueno, el cable Chile Express es un cable que es un proyecto de conectar un cable submarino entre la China y Chile y ha generado mucha tensión con la administración de Trump, que incluso ha llegado a un tema de revocarle la visa a 3 funcionarios del gobierno de Boric. Sin embargo, este problema también ha sacudido a Antonio Katz, en el sentido de que la preocupación hemisférica de los Estados Unidos es que este cable se podría integrar a una red de 13 o 11 activos e investigaciones de satelitales, de bases satelitales que están a lo largo de toda América Latina, y Estados Unidos vería también con preocupación de que la información de sus activos críticos, de inteligencia, de conectividad, pudieran afectar. Sin embargo, también a Perú nos afectaría. Justo acá tengo un estudio de la dimensión de la afectación, que le voy a dar lectura. En ese sentido, dice que nos va a afectar el comercio internacional. ¿Cómo así? Porque en tiempo real va a conocer las rutas críticas, las rutas logísticas, el comportamiento de las cadenas de suministro y la actividad económica estratégica de lo que significa el puerto de Chancay, pero también de lo que significa el comercio del Perú. Y en el tema de inteligencia,
nos tocarían los sistemas de mando, control, los sistemas de comunicaciones gubernamentales. Y en ese sentido, la administración del señor Antonio Kast está envuelta en una situación tan anómala porque su ministro de Defensa, el señor Fernando Barros, de Antonio Kast, es el representante legal de esta empresa china. De la que está construyendo justamente el proyecto, llevándolo de Chile hasta China. Efectivamente, la que va a construir el proyecto. Días atrás hemos visto de que se rompió el diálogo entre el presidente saliente Boric y el señor Antonio Kast, y al parecer había tenido una discusión de que el señor Kast le solicitaba al señor Boric de que anule este proyecto para que tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, el señor Boric también le dijo de que él no iba a anular y de que en todo caso también el señor iba, que lo anule el señor Kast. El señor Kast también tiene este problema de anularlo o no anularlo. Pero acá nos preocupa algo, Diego, que la ley de inteligencia de Chile, de China, la ley de inteligencia de China, en su artículo 7, textualmente dice de que todo ciudadano chino, toda empresa china, está en la obligación de colaborar con la inteligencia del Partido Comunista Chino. Lo mismo dice la ley del 2017, de que todo trabajador chino que está en el exterior tiene que ser capacitado en inteligencia y espionaje, y cuando el Estado lo requiera, deberán dar esa es, cumplimiento. la tenemos en pantalla para que la audiencia lo entienda. Esa es la recientemente aprobada ley de inteligencia en China. Efectivamente, dice, todos los ciudadanos, empresas que trabajen, que sean chinas, que trabajen dentro de China o fuera de China, tienen la obligación, de acuerdo a ley, de colaborar y de dar información al gobierno chino. En este caso, tenemos otra duda. Hay un proyecto que implicaría la construcción de un cable desde Chancay hasta Valparaíso, y de Valparaíso, con Mobile International China, conectarse con Hong Kong. Pero acá hay un tema muy importante, que estas empresas Mobile China pertenecen al gobierno chino. No es como Occidente, de que las empresas de comunicación que tienen cables submarinos son de diferentes nacionalidades, son de entes privados. En este caso, se concentraría la información en un solo nodo, que es de China. China ya controlaría entonces las comunicaciones de América Latina y perderíamos nosotros la soberanía digital. Ahí tenemos que de Valparaíso se conectarían con este cable directamente hacia Hong Kong sin ningún tipo de nodo. O sea, ahí me alegra que lo hayas traído a colación porque era mi siguiente pregunta. Yo manejo información de que lo que han hecho de Chile a Hong Kong es lo que se pretende hacer de Chancay a Valparaíso, y tú lo estás confirmando. Mira, ahí tenemos una imagen de que hay no sé si podrían repetir esa imagen, hay una imagen de que hay ya un cable, el Mistral. Ese cable tiene 7.300 kilómetros, que es propiedad conjunta de la empresa Claro Chile y de la empresa Telxius. Entonces, ese cable se va a conectar directamente con el cable de Valparaíso. Entonces, ahí tenemos una situación que también nos afectaría en el tema de seguridad estratégica y de seguridad nacional. Pero también tenemos 11 bases satelitales en toda América Latina. En Chile, satelitales de China. En Chile, que son 4, en Bolivia, en Brasil y en Venezuela. Y eso se conectaría con el nodo de Valparaíso y de ahí saldría la información hacia la China. Y eso preocupa a la administración Trump, que ya lo dijo también el secretario de Estado, Marco Rubio. Ok, pero eso es un proyecto aún, ¿no? Y ese es
vuelvo a lo mismo. Eso es el problema justamente con denominar Chancay, no es un puerto privado, de inversión privada y todo. Porque cosas como esta pueden pasar. Entonces podría darse la situación en donde hay un éxodo de información sensible de Chancay a Chile, nada más y nada menos, y que eso sea enviado a China luego también. Efectivamente, porque acá hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué el gobierno chino, si tanto quiere tener información de sus negocios, por qué no construye el cable submarino desde Chancay a China, entre comillas? Porque obviamente hay una estrategia que yo en estas probabilidades manejo, que China no pone todos los huevos en una sola canasta. Por una parte pone el negocio económico en Chancay, por otra parte pone el tema de la información digital y cómo hacen para controlar. Recordemos una estrategia de Chun Tzu. Si vas a dominar a un enemigo, mata con cuchillo ajeno. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, le podría pasar información de un adversario económico, un adversario a Chile, de lo que nosotros estamos realizando, porque también en esta infraestructura de cables submarinos, dentro de la ley de inteligencia del Perú, no está considerada como un activo crítico. Y como no está considerada como un activo crítico, no lo tenemos dentro de nuestra estrategia de seguridad nacional. ¿En qué etapa está este proyecto de fibra óptica submarina? El 29 de enero de este año, China sacó un decreto ya para iniciar la construcción desde la China hacia Chile. Sin embargo, el 29 de enero, a raíz de estos problemas con la administración de los Estados Unidos, ha quedado en suspenso. No lo han anulado, pero tampoco lo han aprobado. La administración de Boric, justamente la administración de Boric, le ha solicitado a Katz que si es que quiere, que lo derogue. Pero Katz tampoco al parecer quiere derogarlo. Y acá hay una preocupación, tanto para Perú como para Estados Unidos. O sea, ¿qué hay en esta situación? Porque cuando ha viajado el señor Antonio Katz, si no tenemos las imágenes, cuando quiso sacarse de la foto con el presidente Trump... Ahora voy a llegar a eso. Ahora voy a llegar a la foto. O sea, quiero entender bien. Eso es un rompecabezas. Sin el tramo Valparaíso, Hong Kong no se hace nada, ¿no? Pero yo te preguntaba en qué etapa va lo que saldría de Chancay y iría a Valparaíso. Bueno, ahorita están en... Nadie en estos momentos sabe con certeza qué es lo que está pasando, porque ni siquiera el señor Antonio Katz sabe en qué etapa están, porque el señor Boric no le ha entregado la información, pero lo que sí se sabe por medios periodísticos y está en la red, que China aprobó el 27 de enero ya el inicio de la construcción, pero desde la parte de Hong Kong hacia Chile. Sí. El caso de la parte chilena, no se sabe si lo han derogado o no lo van a derogar, pero lo que tenemos en claro es de que este cambio va a afectar la soberanía digital tanto para Perú como de América Latina, al tener información muy sensible, directa, porque el 95% de las comunicaciones internacionales se da por cable. Y al tener China el riesgo es directa, el riesgo es latente y es evidente, ¿no? Más aún con el artículo 7 de la nueva ley de inteligencia, que es clarísimo, que lo hemos leído. O sea, estarían forzados a compartirlo cada vez que la cúpula del Partido Comunista lo considere. Se acabó. Efectivamente, ahí está la ley. Y hay otra ley que han aprobado de que todos los trabajadores chinos que están en el exterior tienen que ser capacitados en inteligencia y espionaje, y cuando el Estado chino les requiera, ellos tienen que ponerse a disposición. Entonces ya sabemos que acá tenemos no sé cuántos trabajadores chinos en el Perú, pero bajo esa ley ellos están obligados a colaborar en inteligencia con su país. Por eso me da gusto que la gente vaya interiorizando lo que es el concepto de colaboración, la fusión cívico-militar, ese principio chino que es fundamental para entender cómo piensan y cómo operan con sus activos. Ahora, vamos a la foto que tú señalabas, que la tenemos ahí, la foto de protocolo de la conferencia Shield of the Americas,
que ha sido el 7, el mensaje es muy claro, ¿no? De la administración Trump. O sea, no puedes estar con los chinos y con nosotros. Tienes que elegir. Claro, y hay otra situación de que para el 11 de marzo el señor Marco Rubio iba a asistir. Ahí tenemos las imágenes, ¿no? Lo sacan de la foto del encuadre y lo mandan al segundo nivel y al costado, tal cual lo acaba de graficar. No puedes estar ni con Dios o con el diablo, que se decida. Y al parecer también esto ha llegado a un nivel de diplomacia y enfriamiento de las relaciones entre Chile y Estados Unidos, en el sentido de que el señor Marco Rubio, que iba a asistir el 11 a la asunción de mando del señor Antonio Kast, ha suspendido y está mandando una comisión de segundo nivel para la asunción del señor Antonio Kast. Bien, muy interesante, y creo que es importante ir interiorizando de más en más esta problemática. Luis, te doy la última palabra si falta agregar algo. No, lo único que llama la atención es de que el señor Antonio Kast también tiene su ministro, el futuro ministro de Defensa, que es el representante legal de esta empresa china. Y también hay que tener en cuenta de que el cable de China a Chile tendría otro componente, que es conectar un cable del puerto de Chancay hacia Valparaíso. Pregunta, ¿qué es lo que hay que no sabemos? Bueno, eso es lo que vengo preguntando yo hace años, y la gente está entendiendo finalmente que eso no es netamente un proyecto comercial benigno y maravilloso que viene a traer desarrollo. No es. Te agradezco por darnos el espacio siempre, Luis. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, estimado Diego. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Muy amable. 8:23, el magíster en inteligencia estratégica Luis Saavedra ha estado con nosotros. Quiero saludar a May Koch, que se ha hecho en vivo miembro de Por un Mundo Menos Progre. Un saludo para ti. Ahí lo estoy viendo. May Koch 50. Muchísimas gracias por sacar tu membresía. Miembro de mi comunidad JCRI1 dice: buenas noches, Diego. En Trujillo hubo un atentado en una discoteca, más de 30 heridos, explotaron una granada dentro de la discoteca y nadie se hace cargo ni reconocen nada. Odiamos a APP. Te siento. David Enríquez me saluda. Dice: por eso la nueva base naval del Callao con tecnología norteamericana. América no debe permitir esto. Nadie dice nada, ningún medio de información. Claro que no van a decir nada. Si los grandes medios de comunicación han firmado entendimientos con los chinos, ¿qué cosa van a decir algo en contra de los chinos? Por favor. Gracias por estar con nosotros. ¿Falta algo? ¿Me estoy olvidando? Eso es todo por hoy. Amigos, gracias. Denle like al video si no lo han hecho ya. Tenemos ya casi 1000 likes. Gracias por navegar conmigo. Importante tema el de China. Fíjense todos ustedes cómo funcionan. Muy seria la tensión entre Chile, que está próximo a inaugurar nuevo presidente, que debería ideológicamente ser muy compatible con Trump. Básicamente lo sacaron, casi se cae del estrado, José Antonio Kast. Lo sacaron al otro extremo. Es decir, el mensaje es clarísimo. Tú estás con China, no estás conmigo. Yo soy de los que piensan que en la vida uno tiene que tomar partidos. Así lo digo, de claro. Y aparentemente Washington también piensa así. Pero el riesgo, al meollo de esa tensión, está el cable submarino de Chile a China. Imagínense si le anexan la porción Chancay-Valparaíso. Ya sacan pues lo que se les da la gana, ¿no? Ya no tenemos... Y encima Ocitlán no puede regular, entonces lo que se les da la gana. Ya mejor pongámonos a aprender mandarín. Somos colonia, China. Páguenme en yuan. A los auspiciadores páguenme en yuan. Ya acá, en yuan chino, páguenme, les voy a cobrar. Porque ya somos colonia china. Básicamente. No se puede permitir esto. Bien, buenas noches, estimados amigos. Los quiero mucho hasta el día de mañana. Ahí lo tienen. Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.